A ver, lamentablemente muchas personas, y a veces en ese sentido no tienen la culpa, no conocen cómo funciona el sistema judicial norteamericano. Vivimos aquí, la verdad, y uno mismo, aquí yo aprendo mucho con usted, pero hay cosas que ni me pasan por la mente. Pero yo sospecho que ese momento de la instrucción de cargos, cuando tú te paras ante el juez o la jueza te dice, usted está acusado de, te declaras inocente o culpable, ya en el caso que vamos a ver, el abogado que no estaba presente, me llamó la atención, lo había declarado inocente, y es el caso de Chocolate, que es un famoso reggaetonero cubano que ha tenido varios tropiezos con la ley aquí, pero se vuelve medio cómico las cosas que dice no sé, yo me gustaría usted como abogado que analizaran en qué enredo se mete por hablar de más. Veamos por la mitad, ¿no? Porque la primera mitad es muy informativa cuando empieza a disparatar. Told them stay away from the A-Loft Hotel. Las fianzas son por el cargo 1, son $1,500, que es por la invasión de la propiedad. El cargo 2 son $500 por la conducta delictiva. En el cargo, $2,500 por el cargo 1, que es la invasión de propiedad, $1,500 por la posesión de crack. Tengo invasión de propiedad. Yo estaba en mi habitación y salí a mi habitación y me escondí en otra. ¿Cómo invasión de propiedad? How is a burglary? I was in my room, I came out of my room and hid in another one. How is that burglary? Well, thank you for just helping the state prove your case. You just told them you were in another room that wasn't yours. ¿Cómo ellos ponen crack y no ponen la libra de marihuana que había dentro del cuarto? Porque ahí había How is it that marihuana. they're mentioning crack but not the pound of marijuana that was in the room? Ahí There había was a pound bastante of marihuana, había un marijuana. poco de marihuana y había un pedacito así de crack. There was a lot of marijuana there and a little piece of crack like this. Senor, no diga nada. Your lawyer doesn't want you to say anything. You're presumed not guilty, and now everything's recorded. The state can use it No, lo against que me you. hace falta es que llamen Señor, a no un diga abogado. nada, que todo lo que está diciendo se está grabado. Tiene su Sí, pero abogado no que lo acaba de importa. declarar no culpable. Pero lo que es importante I que don't care if it's lo más recorded. importante que graben es que hablen con Obi, para que Obi hable con su jefecito, para que me saquen de aquí. Obi, por favor, They told them stay. A ver, una instrucción de cargo no es para discutir con la jueza, ¿no? Esa es la primera comparecencia. Esa es la primera comparecencia. Después que te arrestas, tienes derecho a ir frente a un juez para que el juez te instruya de cuáles son los cargos por los que fuiste arrestado. Pero ahí ya no se los están diciendo. Sí, claro, eso es lo que ella está haciendo, le está informando de los cargos y está tratando de determinar si tiene abogado o no abogado y entonces conversar acerca de la decisión sobre la fianza que podría establecerse para que pueda potencialmente salir bajo fianza. Entonces es una etapa muy crítica en términos de la defensa del caso. Es crítica porque cualquier declaración que tú des durante el transcurso de esa audiencia puede ser utilizado en contra tuya. Así que lo que es más lógico y avisable es que te mantengas callado, que dejes que tu abogado sea el que haga los argumentos, porque esos argumentos no pueden ser utilizados en tu contra. Pero si tú declaras sí, en este caso, argumentando lo que él pensaba que era relevante sobre el caso, sin entender cuál es el proceso adversarial que ocurre en la corte, está diciendo cosas que son elementos que la fiscalía podría utilizar para probar su caso más allá de una duda razonable. Y valga decir que todo el mundo que está en su audiencia preliminar inicial, al igual que hasta el momento en el cual sea declarado culpable por un jurado o esa persona se declare culpable con un acuerdo frente a la Corte, se le presume inocente. Por eso es que para que tú puedas valorizar y puedas utilizar esos derechos constitucionales, tienes que mantener tu silencio, particularmente cuando vas a hablar, como está hablando él, elementos y cosas que tienen que ver con haber entrado en una habitación que se le acusa que entró, de haber estado en posesión de ciertas drogas que ahora él lo verifica que las tenía, dice ciertas cosas que podrían ser admisibles contra él. A lo mejor no dándose cuenta de lo que está diciendo, a lo mejor no se siente bien, no entiende el abogado, luce perplejo con respecto a lo que estaba presenciando, viendo a su cliente dando declaraciones que son admisibles, que podrían ser utilizadas en su contra. Es mejor permanecer callado, dejar que el
el abogado se desempeñe. Si no tienes un abogado, esperar a que la corte te ponga uno para que entonces comience tu defensa. Eso no fue la mejor práctica del señor y espero que se dé cuenta y que otras personas similarmente situadas se den cuenta de no dar esas declaraciones de esa forma. Claro. Pero en cierto modo, cuando él dice que había una libra de marihuana, después dice había mucha marihuana, a mí me da la impresión casi que está acusando a la policía de haberse robado la marihuana, ¿no? Porque me dicen, ¿de dónde está la marihuana? ¿Por qué hablan del crack? O a lo mejor es una conclusión mía, ¿no? Y no tiene nada que ver. Bueno, la especulación puede ser que hay una especulación con respecto a si está acusado de eso, si hay algún problema evidenciario para demostrar que él estaba en posesión de algo, si realmente no lo estaba. Pero al hablar acerca de la libra de marihuana que estaba ahí, el poquito de crack que supuestamente encontraron. ¿Se está inculpando? Yo creo que se inculpa. Yo creo que la Fiscalía agradece esa bonanza de declaraciones que está dando, porque podrían ser utilizadas en su contra. No sé si él tiene un récord delictivo previo o si está acusado de otras ofensas también, pero de todas maneras podría complicar el caso y lo mejor es mantenerse callado durante cuestionamiento con la policía, durante el tiempo que está frente al juez, en cualquier vista, no es lo más apropiado. ¿Son delitos graves eso? Bueno, porque veo que le da 2.500 en la invasión de propiedad, 1.500 la conducta delictiva, de eso es de fianza, que tú pagas que el 10%, ¿no? Bueno, tú puedes pagar el 10% de la fianza como la prima, ¿no? Con un fiancista, es lo que cuesta la fianza. Es como la prima que tienes que pagar para el seguro de tu carro. La fianza es un seguro. Y ese seguro es lo que el fiancista se propone presentar a la corte y hacerse responsable por la comparecencia del individuo o a pagar la cantidad de la fianza. Pero al final lo que hay que considerar es que si los cargos conllevan fianza, la idea es tratar de poder salir de custodia. Siempre cuando estás fuera de custodia, el tiempo corre a tu favor. Y por lo tanto tienes mejores oportunidades de resolver el caso. Pero tienes que actuar de una manera inteligente, tienes que cooperar con el abogado, tienes que buscar cuáles son los elementos que podrías utilizar en tu defensa sin complicarte tanto la vida. En este caso hay delitos que tienen fianza, pero yo no estoy seguro si la totalidad de los delitos llevan fianza. Sé que algunos sí. Pero simplemente entrar en una propiedad y robar dentro de la propiedad, esté ocupada o no, típicamente conlleva fianza, a no ser que tú cometas una agresión, portes un arma o hagas algo para crear agravantes donde podría entonces caer en otro nivel donde se presume que no tiene fianza y tendrías que obtenerla en una audiencia separada frente al juez. Y eso que me dicen de que él en las redes, yo no lo he visto, aparentemente alardea de instrucciones para que le hagan algo al asesino de otro reggaetonero, del Tiger. Eso es delito. Si tú amenazas a alguien en las redes, en Cuba le llaman, en el lenguaje de barrio, le llaman pitar regado, que es que tú hablas al que le sirva el sayo que se lo ponga, ¿no? Bueno, las amenazas que se hacen obviamente podrían ser delitos si tú tienes una habilidad que aparentas tener de poder lograr llevar a cabo esas amenazas que estás haciendo, si la persona está con miedo en una situación en la cual la agresión podría ser inminente. Pero eso tendría que evaluarlo la Fiscalía dentro del compendio de informaciones relevantes que podría tener. De eso. Y podría constituir un crimen si los elementos evidenciarios aledaños a esas declaraciones lo llevan a un nivel delictivo donde podría ser acusado en el contexto de otros detalles. Imposible comentar sobre ese caso específicamente sin saber un poco más. Claro, y si tú tienes muchos pequeños delitos o medianos o qué sé yo y eres residente, ¿te pueden quitar la residencia? Yo creo que esa pregunta mejor se la haces a un abogado de inmigración, que es lo que yo haría, preguntarle a un abogado de inmigración. Okay. Mira, cuando regresemos de la pausa tengo un invitado que la gente se quejó de que no lo dejé hablar. ¿Sí? Sí, así que lo voy a traer para Eso no puede ser, imposible. Sí, hubo muchas quejas que les parecía interesante que yo me puse a hacer cuentos y qué sé yo. Vamos a... el director de cine Lilo Vilaplana dice con mucha maldad, este es el escenario donde no dejas hablar a tus invitados. Ese es un genio, un caballero. Y me gusta la tendencia de sacar a la luz
nuestras tragedias en Cuba. Claro. Y de verdad muy agradecido por ese trabajo. Ahora va a ser algo de la UMAP. Está ahí. Bueno, nada, vamos a una pausa. Le agradecemos al doctor Nelson Rodríguez Varela. Trump